Tercera desaceleración seguida para Bitcoin, justamente después de un intento de ruptura que, debido a la falta de fuerza en todas sus temporalidades, termina fallando. Esto únicamente añade más leña al fuego, confirmando la falta de fuerza técnica y decantando la balanza a que lo que queda de verano seguramente no vaya a ser demasiado alcista. En este vídeo voy a hacer un repaso de las noticias de hoy y un análisis de Bitcoin, centrándome en el patrón semanal y las consecuencias del mismo. Comentando rápidamente el calendario económico de la jornada, China ha reportado una clara desaceleración en el crecimiento a través de un PIB del 0,8% para el segundo trimestre de este año 2023, justamente después de registrar un 2,2% para este primer trimestre. Hay que destacar para bien que la cifra es superior a la esperada, ya que se esperaba una confirmación del 0,5% y ha salido un 0,8%, pero de todos modos, en mi opinión, sigue siendo justa, sobre todo alejándose de esa posibilidad y de ese dato de crecimiento que espera China para este año, que sea superior al 5%. Pese a que la tasa de desempleo se ha mantenido estable, tal y como se esperaba, al 5,2%, analizando un poquito más los datos, te das cuenta que la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años ha sido del 21,3% en el mes de junio, lo que, pues, para China representa un nuevo récord. El portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas ha señalado que China se enfrenta a un entorno internacional geopolítico y económico complejo, literalmente como todo el mundo, y que por ese motivo se resiente en ciertos datos. Más allá de esto, podremos escuchar a Christine Lagarde en poco menos de una hora, la presidenta del Banco Central Europeo, para ver si aporta algún dato más sobre la decisión de tipos de interés que tendrá lugar la semana que viene. Recuerda, va a ser tanto en Europa como en Estados Unidos. Los datos ahora mismo parece que van a ser claros, evidentes, pero no estará de más escuchar a ver si tiene alguna cosa que comentar, aportar o predecir respecto a lo que podemos esperar. El día de hoy, pese a que habrán más noticias, no creo que vaya a verse afectado por ninguna de ellas, así que voy a dejar por aquí las noticias de hoy para dar paso al análisis de Bitcoin. Hoy vamos a centrar el análisis únicamente en Bitcoin. Mañana o pasado ya tocaremos otros activos como el euro dólar, el cual está en una zona muy interesante de venta. Justamente es un poco lo que estuvimos comentando estos días atrás. Está formando esta especie de patrón de triángulo. Vamos a ver cómo se comportan estos máximos de 1,124 para ver si podemos buscar ese recorrido a la baja. Y pues bueno, también comentaremos seguramente mañana o pasado tanto el SP500 como el oro. Así que nada, vamos a centrarnos en Bitcoin, como digo, Bitcoin y la dominancia, porque sinceramente ya llevamos tiempo comentándolo, ya llevamos desde hace un par de semanas hablando de esta estructura de debilidad y hablando de las características de este patrón de rango. Quiero decir que la estructura semanal sea débil, que la estructura semanal después del movimiento impulsivo forme un freno y por lo cual indique debilidad y probable movimiento a la baja, no implica que la estructura diaria en un primer momento fuera de impulso y pullback y que ese pullback fuera desarrollándose y derivando a un rango y que con lo cual el patrón de rango pueda permitir dilataciones y falsas rupturas independientemente de que esto implique una dirección evidente. Entonces, uniendo la estructura y la debilidad semanal, uniendo un poquito más, haciendo zoom, lo que estamos viendo en gráfico diario y uniendo el patrón de rango intradiario, es totalmente posible que se formen este tipo de patrones donde parece que el precio va a romper sin ningún tipo de confirmación. ¿En qué momento se ha confirmado una clara ruptura de lo que estamos viendo ahora? En ningún momento, no hemos llegado a confirmar. Hemos roto, hemos cerrado, pero no hemos confirmado, no hemos tenido continuación en ninguno de estos puntos. Y justamente el otro día, después de atacar la parte inferior del canal, atacamos la parte superior en forma de canal ascendente, doble techo, velas de reversión, nos pusimos cortos, salimos en break-even, comenté, oye, lo más probable es que el precio de la parte superior después de esta estructura ataque la parte inferior, pero ojo, porque si rompemos la parte superior, mucho cuidado porque tendremos que confirmar. Yo me saldré en break-even, por eso puse el break-even, porque sabía que había esa posibilidad de romper al alza, pero tendremos que confirmar y en ningún momento se ha confirmado. Y recuerda que no sería la primera vez que se forman este tipo de falsas rupturas. Tenemos aquí una, tenemos aquí otra, tenemos aquí otra. Tenemos múltiples falsas rupturas, más al alza que a la baja, lo cual nos puede indicar
una evidente intención de romper al alza, pero analizando un poco la estructura general te das cuenta que la debilidad es clara, es evidente y debería tener unas consecuencias. Llevamos hablando de la probabilidad de formar un movimiento a la baja, movimiento que nos lleve alrededor de los 27.000 puntos, 27.500 aproximadamente, esos precios aproximadamente, o sea, no un movimiento que tenga que ser necesariamente unos 20.000, unos 22.000, 23.000, no estoy hablando de eso, no tenemos evidencias técnicas de que pueda formarse algo de este tipo, lo que sí que es evidente es que la falta de fuerza en toda la estructura y en todas las temporalidades debería enviar el precio a la baja. Oye, como llevamos comentando estos días, que al final el precio pueda desarrollar un movimiento al alza, pues muy bien, no tenemos ni una bola mágica ni la certeza que la probabilidad es del 100%, nunca es del 100%, y como siempre hay un pequeño porcentaje de veces en los que pues, puede darse un movimiento adverso, hay que aceptarlo y entenderlo. Pero eso no implica que los detalles y características técnicas sean evidentes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comparar esta estructura de 3 desaceleraciones seguidas que no se había formado nunca y se ha formado literalmente 2 veces en menos de 3 meses, es denotante y característica evidente de falta de fuerza, de reversión semanal y con lo cual de ataque de niveles semanales, 25.000, 26.000, 27.000, toda esa estructura es más que probable que podamos atacarla. Y lo único que tienes que hacer es buscar en otras situaciones qué ha pasado cuando desaceleramos. Movimiento impulsivo, desaceleración, pam, pullback. Movimiento impulsivo, desaceleración, pam, impulso. Movimiento impulsivo, desaceleración, pam, impulso. Movimiento impulsivo, desaceleración, pam, impulso. Y así consecutivamente con prácticamente todos los patrones de desaceleración. ¿Por qué? Porque la desaceleración es el paso previo al giro. Y si tú estás atacando una dirección y desaceleras, lo más probable es que hayan giros. Con lo cual, como estamos atacando una dirección alcista y estamos desacelerando, lo más probable es que haya un giro. En este punto, lo único que tenemos que hacer es aceptar, es entender y es dejarnos llevar por lo que está haciendo la acción del precio. Y es aceptar que es muy probable que podamos ver ciertos niveles, ciertos puntos, un nuevo ataque a la Bull Market Support Band, y que la acción del precio de esto que estamos viendo sea mucho más similar, como hace tiempo que llevamos comentando, a esta estructura de aquí que no a esta estructura de aquí. Es tan sencillo como eso, es tan fácil como aceptar únicamente las condiciones y características del movimiento y del desarrollo que estamos viendo. Luego las demás temporalidades confirmarán o desmentirán. Esto que estamos viendo, esta envolvente bajista en gráfico diario, en otra tesitura, en otro punto de mercado te diría, vale, envolvente bajista, en patrón de doble techo, podríamos decir, nivel de resistencia, oye, pues podemos ya irnos a los 28.000, 27.500, lo que sea. Sí, pero entendiendo la estructura del rango, tanto en momentos de intento de ruptura alcista como en intentos de ruptura bajista, tenemos que entender que esto es una estructura y un patrón de rango. Y en este punto de aquí ya formamos una clara high test que rechazó todos estos niveles de aquí, que informó o intentó hacer una falsa ruptura, no pudo, y el precio, en vez de romper claramente la parte inferior, ¡pam!, se da la vuelta. Pues oye, después de esta estructura bajista, ¿qué es lo que ha pasado? Desaceleración, desaceleración. Veremos qué pasa hoy, lunes. Pero no tiene por qué esta estructura bajista incitar el precio a romper, porque al final seguimos dentro del rango. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la palabra mágica? Pues bueno, perdonad, temas de trading. La palabra mágica es evidente que es la ruptura inferior de la parte del rango, o la ruptura de la parte inferior del rango, que corresponde al nivel de los 29.900, 29.800... 29.700. Todo este conjunto de precios pues es lo que va a indicar, oye, ruptura, cierre, confirmación. Vamos a dar paso a un movimiento más bajista. Vamos a atacar ya el siguiente nivel, el siguiente punto de anterior resistencia, ahora soporte, correspondiente a los 28.500. No sería ningún problema, no sería nada extraño, únicamente sería una confirmación final de que esta estructura semanal está teniendo problemas. Y al final, lo mismo que llevo haciendo tiempo ya, para que entendáis, si dividimos 1 entre el precio de Bitcoin, con lo cual ponemos el movimiento pues inverso, ¿qué es lo que está formándose? Un patrón de canal, un patrón que está además ahora desacelerando en estos niveles de aquí y que podría dar paso a esta ruptura al alza. O incluso, da igual, aunque el precio pueda seguir cayendo un poquito más, podemos atacar o podemos formar esa ruptura al alza desde la parte inferior del canal.
Pero ¿sabéis qué implica que este movimiento vaya al alza? Pues que el precio de Bitcoin va a la baja, porque esto es el resultado inverso de justamente lo que estamos viendo aquí. Entonces, dejando de lado Bitcoin, dejando de lado el análisis que únicamente confirma la debilidad de la que estamos hablando estas últimas semanas, dejando de lado esta estructura, vamos a pasar a hablar de la dominancia. La dominancia justamente está formando un movimiento correctivo a la baja. Hizo el análisis el otro día analizando diferentes gráficos, algunos ya pues proporcionados por TradingView, otros los creé yo manualmente, dividiendo, multiplicando, sumando y restando diferentes activos, y pues se llegaba a la conclusión, no que yo me lo inventara o que a mí me gustara, sino que técnicamente hablando, objetivamente analizando, se llegaba a la conclusión que era una muy mala idea ponderar las altcoins por delante de Bitcoin. Independientemente de que el movimiento vaya al alza o a la baja, es muy probable que el comportamiento de Bitcoin sea muy superior al de las altcoins. Entonces, pese a este patrón correctivo que vimos a finales de la semana pasada, da igual, llevamos comentando este patrón o que puede llegar un patrón en forma de pullback desde hace tiempo, porque después del impulso viene el pullback y porque esto de aquí yo no lo confirmaría como un claro pullback, sino como una consolidación que permitió la ruptura, pues oye, en cualquier momento puede venir un pullback. Recuerda que si nos venimos para aquí, en este punto de aquí, vamos a marcar la línea, ya hicimos un movimiento más o menos similar. Cuando rompimos el punto del 51% aproximadamente, llegamos incluso al 52% en esta estructura de aquí, en julio del año 2018, ¿qué es lo que sucedió? Bitcoin formó, o la dominancia formó un claro movimiento en forma de pullback para luego automáticamente, ¡pam!, romper y plantarse en el nivel del 62%, que es justamente el target del que estamos hablando ahora mismo. Pues oye, no tiene por qué ser un movimiento idéntico, no tiene por qué ser únicamente una semana, pero esto no implica nada. Y recuerda que todos los meses de septiembre, si analizas todos los meses de septiembre en Bitcoin, se forma un cambio de dirección, ya sea en forma de pullback para seguir la dirección inicial o en forma de cambio de tendencia más duradero. Entonces, no habrá ningún problema en poder ver, punto número 1, ya sea esto o sea esto, para que el precio pueda terminar en el 58%. Es más, yo creo que si se alarga durante las próximas semanas, que por cierto estamos al caer de septiembre, o sea, queda un mes y poco más, quedan 7 semanas o más o menos, a ver, por ahí lo tenemos, quedan 7 semanas, contando esta semana en la que estamos ya, para que lleguemos al mes de septiembre, para que lleguemos a la primera semana de septiembre, con lo cual no sería para nada extraño que el precio pueda ir desarrollando un movimiento en forma de pullback, que lleguemos a septiembre y continuemos ese movimiento al alza. Hace mucho tiempo que no tocamos el nivel de la media móvil de 100, un nivel muy atractivo en este movimiento alcista de la dominancia, con lo cual no sería para nada extraño coordinar tanto la zona de la media móvil de 100, que es esta línea amarilla que he puesto, como el nivel de 48,9%, 49%, que es este máximo anterior importante por encima de la resistencia de los 47%, con lo cual el patrón sigue perfecto. Ya hablamos de este impulso pullback y continuación que se podía formar incluso o una tendencia bajista o un patrón en forma de ABC, con lo cual no hay nada de lo que extrañarse, no hay nada de lo que dudar ni en lo que pensar. Es simplemente una estructura correctiva dentro de un gran movimiento al alza, con lo cual, independientemente de lo que pueda suceder durante las próximas semanas, durante los próximos días, la estructura de la dominancia de Bitcoin en todas y cada una de las gráficas que estuvimos analizando el otro día es ciertamente alcista, con lo cual, independientemente, como digo, de ese movimiento intrasemanal, nos tiene que dar igual. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.